Buenos días, hermanos. Dios les guarde, Dios les bendiga. De verdad que es maravilloso poder estar aquí hoy reunidos, aunque sea de esta manera, online, para poder compartir la palabra del Señor y un mensaje de esperanza, un mensaje de Dios hablando a nuestras vidas en este tiempo. La predicación en el día de hoy se llama Libertad en tiempos de cuarentena. Es muy similar a un libro que no voy a mencionar, que tiene un tema también de un momento muy especial en la historia donde hubo algo similar como lo que estamos viviendo hoy en día. Y en esta mañana vamos a compartir una palabra importante, interesante, una palabra que sea de reflexión y que sea de aliento para nuestro cuerpo físico, pero también para nuestra alma. Y vamos a encomendarnos al Señor en este momento en oración para que Él sea ministrándonos en cada palabra y en cada frase que se ha de declarar en esta mañana. Te adoramos, Señor, te bendecimos una vez más, glorificamos tu santo nombre. Honra y gloria sean dadas a ti, único Rey del universo, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, glorifica tu santo nombre, Padre. Y nos ponemos en esta mañana en tus manos, Señor, para que seas tú, Padre, alineando nuestra alma, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios, y que sea que nos ministre en esta mañana palabra viva, palabra que pueda llenarnos de ánimo, palabra que pueda llenarnos de esperanza, Señor, en estos tiempos difíciles que estamos pasando a nivel global, mi Dios, pero que sea como dice tu palabra, que llegue hasta lo último de la tierra y que ella traiga la semilla y que traiga el fruto para el cual esta semilla ha sido enviada. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te entronamos tu nombre, Señor, y aquí estamos. Ministranos en esta mañana, Padre, para que sea tu palabra produciendo en nosotros frutos de esperanza, frutos de alegría. Lo dejamos todo en tus manos, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, a quien damos toda honra y toda gloria. Amén y amén. Ciertamente, libertad en tiempos de cuarentena. Y parece algo paradójico, ¿no? Porque cuando lo que menos está relacionado a la cuarentena es precisamente el término de libertad. Porque ¿qué escuchamos por la radio, por la televisión, por todo? Quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, no salgas, quédate en tu casa. Y esto lo que nos trae a nosotros es mentalmente encierro, encierro. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que significa la palabra libertad. Fíjense, libertad es un estado o condición de la persona que es libre, que no está en la cárcel ni sometida a la voluntad de otro. También es similar a independencia, determinación, deber, disciplina, etc. Pero ese es el término general de lo que nosotros llamaríamos libertad. Y normalmente la gente, si algo anda en búsqueda, es de libertad, en muchos sentidos. Pero hay una libertad que también es importante y la vamos a ver reflejada a través de 3 historias bíblicas que vamos a compartir en esta mañana. Y es la libertad mental. Fíjense que la libertad mental es una condición del individuo que se caracteriza por su propia capacidad de ser feliz y de tomar y asumir sus propias decisiones. ¿Frente a qué? Frente a las situaciones cotidianas de la vida, sin depender de nada ni nadie para mantener su paz interior. O sea, la libertad mental no depende ni siquiera de barrotes, no depende del quédate en tu casa, no depende de ningún encierro. Depende de una condición interna del ser humano y de asumir entonces su sentido de independencia. Ahora, voy a mencionar a partir de este momento 3 historias interesantes que están en la Biblia que nos ilustran cómo puede llegar a sentirse las personas en medio de una cuarentena como la que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. La primera historia la encontramos en Éxodo capítulo 2, versículo 23. Si usted tiene su Biblia a su lado, entonces puede consultar la cita que yo le estoy mencionando. Se la voy a repetir. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. El versículo 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿De dónde viene el inicio de este relato? Inicia con un momento donde Jacob y sus hijos son trasladados a Egipto y allí se establecieron, pero allí también los esclavizaron por 450 años. Y llegó el momento en que ya el yugo era tan grande, el yugo de esclavitud, que ellos clamaron a Dios por libertad. Ahora, ellos llega un momento en el que ya gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y oyó Dios el gemido de ellos. En este tiempo encontramos a mucha gente clamándole a Dios, pidiéndole a Dios que termine esta cuarentena. Señor, ¿por qué estamos pasando por esto? Bueno, todo tiene un propósito en la vida y usted dirá, ay Dios mío, ¿y hay propósito en esto? Pues sí, hay propósito en esto. En el capítulo 12, en el versículo 37 del mismo Éxodo, encontramos el relato de cómo Dios usó a Moisés, una historia que todo el mundo conoce, para liberar al pueblo de Israel que por 430 años estuvo en la tierra de Egipto. Ahora, veamos algunos detalles interesantes para nosotros en el día de hoy de esta historia y que podemos rescatar. Por ejemplo, desde que Israel salió de Egipto hasta llegar a Canaán, tardó 40 años. Pudiéramos decir cuarentena, un día por año. Nosotros un día, ellos un año. Guau, hermano, terrible. Ahora, nosotros en este tiempo estamos en cuarentena, que obviamente significa 40 días, y aunque llevamos más de 40 días, bueno, estamos también en una transición, en una travesía. Ahora, espiritualmente hablando, Egipto simboliza el mundo carnal, sus deseos y sus excesos, y un mundo de esclavitud. Esto significa Egipto. Ahora, Dios ha libertado a cada persona del Egipto espiritual. Ahora, en un momento de la travesía, el pueblo le reclama a Moisés que para qué lo sacó de Egipto para morir en el desierto. Y mucha gente se pregunta hoy día, Dios mío, no aguanto, no estoy acostumbrado a estar encerrado en mi casa. Necesito que me saques de esto, necesito que esto termine. Pero hermano, si usted es un hombre o una mujer que busca de Dios en el sentido más espiritual de las cosas, usted va a encontrar propósito en este tiempo para su vida, donde va a haber una transición en usted y lo vamos a verlo más adelante. Fíjense que quiero decirle esto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale del mundo, ¿verdad? Y pasa por el desierto, simbólicamente el desierto significa proceso. Eso es lo que significa el desierto, proceso. Fíjense que este proceso, ¿para qué es? Para un cambio de mentalidad, gloria a Dios, para derribar las estructuras mentales, para formatear la mente y para cambiar la mentalidad de esclavo a una mentalidad libre. Entonces, fíjense que en este tiempo hay mucha gente que está desesperada porque necesita salir a la calle y es porque no ha aprendido a ser libre ni a ser feliz consigo mismo y en algunos casos ni siquiera con sus propias familias. Ahora, cuando el Señor te lleva a un desierto, ¿verdad? Te saca del Egipto, te lleva a un desierto, al igual que con el pueblo de Israel, comienza a transformarle sus mañas, sus maneras y a deslastrarlo de todo el bagaje pecaminoso que trae del mundo de la esclavitud. Ahora fíjense, en el capítulo 16, versículos 2 y 3, estamos hablando de Éxodo, ¿verdad? También este pueblo osado, viendo cómo Dios usó a Moisés para sacarlo de Egipto, ellos
murmuran contra Moisés, pero lo hacen con algo tan absurdo y tan insólito que ya usted va a escuchar. Le recuerdan a Moisés las ollas de carne y de pan que comían en Egipto. ¡Guau, hermano! Y yo le voy a decir lo que decían en el versículo 3. Dice, y le decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esta multitud. Cuando nosotros le buscamos un significado espiritual a esta frase que ellos estaban mencionando, en este caso esas ollas de carne y ese pan hasta saciar, lo único que significaba era deleites y placeres de la carne. Deseos pecaminosos que lo único que hacían era engordarlos físicamente, pero cuando lo llevamos a algo espiritual, sabemos y entendemos que de lo que hay es una lucha, una batalla interna de su espíritu con lo que ellos ya conocían, sabían y habían experimentado, que inclusive dice, pan hasta saciarnos, o sea, que ellos se llenaban hasta el tope de esta comida. Pero así hay mucha gente que en el mundo le daba tanto placer a su carne en deseos pecaminosos hasta que se saciaba. Por eso cuando entran a los caminos del Señor y Dios los lleva al desierto, o sea, al proceso, tiene que haber indefectiblemente ese cambio de mentalidad, ese formateo en lo profundo del ser. ¿Para qué? Para que tu carne y eso que te saciaba ya no lo haga más. Ya no lo haga más. Y eso también hace que mucha gente en este tiempo de cuarentena los haga desesperarse. Los haga desesperarse. Ahora, a pesar de que Dios los sacó de Egipto con poder, veían la mano de Dios sobre ellos. Hermano, una nube de fuego de noche y sombra de día, o sea, la presencia de Dios nunca se apartó de ellos y este pueblo anhelaba todos los placeres de Egipto, aunque estuviesen en esclavitud. Qué paradójico. Hay mucha gente que conociendo a Dios por momentos desea volver a ese Egipto. Y este precisamente es un momento en los que la espiritualidad de muchos está siendo confrontada. Y este es el momento donde muchos probablemente están diciendo, no sé, es que este despego con la iglesia, indistintamente donde usted se congregue, este despego con la iglesia, es que ya no siento ganas de orar, pero es que ya no siento ganas de escuchar la palabra, pero es que ya yo no adoro, yo como que mejor me quedo como antes. Y cuando termina esta cuarentena no voy más, ahora me conecto online, me congrego online. No, hermano, es precisamente el momento de que confrontes esa lucha que te mantuvo esclavo por mucho tiempo y te dé precisamente el impulso para el siguiente proceso. ¿Por qué? Porque fíjense que es interesante esto de que cuando el Señor comenzó a darles a ellos la manera a implantar las leyes de Él en el corazón del hombre, lo primero que ellos hicieron fue sacar su idolatría, sacar lo que estaba oculto en ellos. Y fíjense que mientras Moisés estaba en la montaña, el pueblo le dijo a Aarón, haznos un ídolo porque necesitamos adorar algo. Y le sacó la idolatría. Hermano, no vuelva atrás. Al contrario, quemen el altar del Señor, dejen el desierto, todo lo que necesita ser dejado en el desierto. No venga a pasarle como les pasó después a ellos, que Dios se enfureció y les mandó unas culebritas que los picaran y los mataran.
porque la ira del Señor se encendió. Ahora fíjense, en la iglesia hay mucha gente que Dios rescató de su antigua vida, de la vida de esclavitud, de excesos y por momentos de crisis como los que estamos viviendo ahora. Piensan que todo era mejor antes, donde ellos estaban. No entendían que Dios está cambiando todo a su manera y está cambiando toda su manera de ser y de pensar para que comiencen a vivir una vida plena en voluntad, porque tú pensabas que eras libre, pero en realidad eras esclavo, porque entonces dice, ay no, esto de ser evangélico no me gusta, o esto de ser cristiano no me sirve, porque esto son puras reglas, esto son puras cosas, no me prohíben esto, me prohíben lo otro. No, no te prohíben. Dios te protege de las consecuencias que pueden venir en el desenvolvimiento o en el desenfreno de tu pecado. Ahora, cuando nosotros seguimos analizando el caso de esta historia, ¿cómo termina el pueblo de Israel? Fíjense, yo le voy a decir cómo termina. Tuvo que morir. Ay, hermano, si usted está ahí, diga, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tuvo que morir en el desierto toda la generación que salió de Egipto con mentalidad de esclavo y nacer en ese mismo desierto, o sea, proceso, una generación con mentalidad de conquistador. Así que si usted no le encontraba sentido a esta cuarentena, hoy en día Dios le está diciendo que muera de ti eso que te ha convertido o te hacía esclavo, para que en este nuevo tiempo comiences a conquistar aquello que tú mismo has dejado detenido, aquello que Dios tiene preparado para ti, aquello que definitivamente Dios tiene listo para que tú te lo goces, te lo disfrutes, para que seas útil y para que seas grande en las manos de Dios. Ahora, ¿qué hace Dios contigo? Bueno, te saca de tu Egipto personal, o sea, tu mundo de esclavitud. 2, te procesa. ¿Dónde? Dígalo, en el desierto. Ajá, dígalo. ¿Para qué? Para que tu esclavitud muera allí y se levantes tu mentalidad de conquistador. ¿Qué es lo primero que Dios quiere que tú conquistes? Diga, yo, o sea, yo mismo. El primero que Dios quiere que sea conquistado es yo mismo. Yo mismo. Mi carne, mi mente, mi casa, entre otras cosas. Hay gente que quiere ir a Samaria, a Judea y hasta lo más profundo de la tierra, pero esta tierra no la conquista. No deja que Dios la procese. Y por eso entonces tú dices, pero ¿por qué desde que estoy en el Señor me va mal? Me va mal, me va mal. No, no te va mal. El problema es que tú no has dejado que Dios te procese en el desierto y que tu mentalidad de esclavo muera. Ahora, esta cuarentena que nosotros estamos viviendo es un desierto para muchos. Claro que sí. Ahora, ¿por qué? Bueno, lo dije al principio. Porque encierro físico no es lo mismo que encierro mental. Por eso es que no eres feliz contigo mismo. Puedes estar pasando un desierto de desesperación, de depresión, de suicidio, de separación y de divorcio. Hermano, en este momento, si usted no ha visto las estadísticas, yo le invito a verlas. Se ha disparado una ola terrible de gente en depresión. De hecho, aquí mismo, donde nosotros habitamos, en el estado La Guaira,
En los bloques de 10 de marzo, un señor se tiró del bloque porque no tenía que darle de comer a sus hijos. Eso. Y como eso está pasando, niños que se están suicidando para que su hermanita o su hermanito tengan que comer. O sea, para que sus padres no le tengan un plato de comida y se lo den a su hermanito o su hermanita. ¿Qué está pasando? Hombres y mujeres separándose de sus parejas porque no se soportan, porque no se aguantan, porque no estaban acostumbrados a convivir, a compartir entre ellos y no aguantan la presión de estar juntos. O sea que lo que los unió al principio es precisamente lo que los está separando hoy en día en la cuarentena. Triste realidad. Ahora, hermano, y de hecho, hoy en día se le está haciendo un llamado a la iglesia. Y ese llamado es a los pastores. Y la gran pregunta es, ¿será que la iglesia post-coronavirus está preparada para ministrar sobre esos hombres y mujeres que van a venir en tristeza, en depresión, en conatos de separación y hasta con posibles divorcios? ¿Está preparado? Ahora, ¿cuáles serán las aflicciones del pastor en este tiempo? Eso también es importante entonces meditarlo. Ahora fíjense, lamentablemente para muchos su trabajo era un escape. Pero hermano, si usted no ha aprendido a disfrutar de esa libertad mental que comienza, vuelvo al punto, conquistar uno mismo este territorio, sana nuestra tierra. Señor, esta tierra es la primera que debe ser sanada, cambiada y transformada, porque cual sea la situación, tu familia va a vivir en armonía contigo y tú vas a vivir en armonía con tu familia. ¿Por qué? Porque el Señor nunca te va a dejar, Él está contigo, pero estás en un proceso, estás en un proceso. Quiero mencionar dos historias más que tengo aquí, y una se encuentra en Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1. Ahí usted lo puede leer por completo. Yo solo me voy a referir a unos cuantos versículos nada más, pero si usted quiere escuchar toda la historia o leerla, yo lo invito a que lo haga. Fíjese, le voy a hablar de un hombre, un profeta llamado Elías. Elías es considerado en la palabra como el profeta del fuego. Elías era tan tremendo y tan osado que mató en un momento de la historia a 450 sacerdotes de Baal. Y este hombre era pero tan mimado por Dios que este hombre oraba para que el cielo se cerrara y no lloviera, y no llovía. Y oraba para que el cielo se abriera y lloviera, y llovía. Así era de tremendo Elías. Pero Elías tenía un problema. Elías era un hombre depresivo. Y bastó una amenaza de una malvada mujer para que Elías se deprimiera. ¿Y sabe qué cosa tan interesante le ocurrió a Elías? Después de haber tenido esa muestra, hermano, ¿sabes lo que es matar ese gentío, haber restaurado el altar del Señor y haber hecho un montón de cosas? Va y se tira en un árbol y le dice, Señor, ¿para qué quiero la vida? ¡Mátame! Y el Señor le dice, no, le trae una comida y le dice, camina. ¿Sabe cuántos días caminó, hermano? Por el desierto hasta llegar al monte de Dios. 40 días. ¡Wow! ¡Tremendo! Esto es tremendo. 40 días lo transitó por el desierto. ¿Y sabe qué? Sin comida. Porque Dios le dio la comida para que pudiera transitar el desierto. Le dijo, con esto vas a estar confortado hasta que llegues a donde vas a llegar. Pero ¿sabe qué se le ocurrió a este hombre? Fue y se metió en una cueva. Se metió en una cueva y allí Dios lo alimentó hasta que Dios dijo, no, bueno, pero ¿qué pasa? Pues el mismo Dios tuvo que ir a ese lugar a buscar a Elías, porque una amenaza le derribó y le derrumbó todo lo que él pensaba que le podía pasar. Pero en algún momento, al igual que con el pueblo de Israel, ¿Dios lo dejó solo? No, para nada.
Dios no lo dejó solo. Dios estaba con él. ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba procesando. Y si yo pudiera hablar de la cueva, de lo que hay en la cueva, de lo que significa la cueva, hermano, la cueva es encierro. La cueva en este caso es una depresión, hay humedad, hay oscuridad, hay animales ponzoñosos. Y todo esto tiene un significado espiritual del cual no voy a hablar en este momento, porque quiero referirme a la última historia para culminar. Pero es interesante que Dios mismo se le ocurrió ir a buscar a Elías y sacarlo de allí. Pero no solo eso, después que lo sacó de allí, le dio una nueva encomienda. Una encomienda tremenda, una encomienda que lo iba a catapultar una vez más a un nuevo, diríamos, no proceso, sino a una nueva promoción en su vida espiritual. Y fíjense que cuando nosotros entonces vemos que este hombre de fuego, ¿verdad?, pasó por este proceso, entendemos que aunque usted sea un cristiano fortalecido, también es válido sentirse triste, hermano. Es válido sentirse mal. Pero ¿sabe qué? Si es un proceso de Dios, si de verdad Dios allí te va a buscar, te va a encontrar, te va a sacar de la cueva y te va a entregar nuevas asignaciones para que tú vayas a cumplir con el nuevo propósito que el Señor ha entregado, para que eso que has aprendido ahora sea utilizado para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Por último, quiero referirme a Hechos capítulo 16, versículo 25. Allí encontramos otra historia muy interesante, que es la historia de Pablo y de Silas. Eran dos discípulos del Señor, que cuando iban camino al templo y por muchos días, les salió al encuentro una mujer con espíritu de adivinación. Y obstinándole la vida a Pablo, Pablo le reprendió al espíritu, lo echó fuera y simplemente, ¿qué hizo? Alborotó la ciudad, hermano. Y los hombres se molestaron, y sobre todo los que ganaban dinero a causa de esta situación, y fueron llevados presos. Pero no solo fueron llevados presos, igual yo les invito a que usted lea la historia. Mire, dice la palabra del Señor que los desnudaron, los azotaron con vara. Y no solo eso, sino que fueron y los entregaron de tal manera que los metieron en la cárcel. Pero dice que en la cárcel con más seguridad, en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. ¿Y sabe qué le hicieron? Le amarraron los pies. Hermano, tener amarrados los pies es detener tu camino, es detener tus pasos. Eso es lo que significa tener amarrados tus pies. Pero ¿sabe que no le amarraron? Ni la boca, ni la mente. Esa no estaba presa, esa era libre. Y como esa era libre, ¿sabe lo que hicieron? En el versículo 25 de Hechos 16, 25 dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Wow! Eran libres mentalmente y espiritualmente, aunque físicamente estaban presos. Ahora, hermano, hermana, si en esta cuarentena te has sentido como alguno de estos tres casos que yo acabo de narrar, has sentido el deseo de volver atrás al mundo que dejaste, a los placeres que viviste, pero que hoy te están pasando la factura o consecuencia de tus acciones. Si te estás deprimiendo, no ves salida, no te das cuenta cuán valioso eres para Dios, como era el caso de Elías, o a pesar de las circunstancias, en tus momentos de aparente encierro, puedes alabar a Dios de todo corazón, déjame decirte algo, esto también pasará. Ahora, ¿cómo serás tú después de esto? Deja que Dios te ministre y usa esta cuarentena para tener libertad total de la esclavitud y de las circunstancias. Quiero regalarte un versículo que me tocó aprender en un momento de gran dolor para mi vida.
y se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 35. Te lo voy a decir de memoria. Dice: no pierdas pues tu confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Lo aprendí en un momento triste de mi vida y se me quedó grabado. 24 años me lo repito. Y cuando hay momentos de tristeza y de angustia en mi vida, me lo recuerdo. Lo repito para que mi espíritu me fortalezca y mi cuerpo sea rejuvenecido y sea repotenciado y esté listo para la nueva asignación. Vamos a orar. Te alabamos, Señor, te bendecimos una vez más, glorificamos tu santo nombre. Te damos honra y te damos gloria. Y gracias porque has permitido que esta palabra sea ministrada en este momento. ¿Hasta dónde va a llegar? Yo no lo sé, Señor, solo tú lo sabes. Yo solo sé que dice tu palabra que ella es enviada, pero que también cuando regresa es con el fruto y con la intención con la cual ella ha sido enviada. Tú dices que tu palabra llegará hasta lo profundo de la tierra. Señor, ministra con esta palabra a corazones afligidos, a vidas angustiadas, a corazones partidos, Señor, a aquellas mentes quebrantadas que no toleran este proceso ni el desierto. Señor, trae esperanza sobre sus vidas, y aquel que necesita que tú vayas y lo encuentres, ve y encuéntralo, Señor. Yo los pongo a todos en tus manos, para que sean ministrados por tu Espíritu en este momento, y que recuerden, Señor, que la libertad que tú das y que la paz que tú das no es como el mundo la da, Señor, sino que la que tú das es para gozo y paz de nuestras vidas. Gracias, Señor, por este momento. Te doy honra y te doy gloria, Padre. Amén, amén. Dios les guarde, Dios les bendiga.